¿Cómo están, alumnos? Continuando con las clases de razonamiento verbal, hoy estudiaremos textos discontinuos. ¿Qué es un texto discontinuo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo analizamos? Hoy veremos esto. Definición. Los textos discontinuos son los que nos van a brindar información y se van a presentar en forma de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Estos textos van a ser muy diferentes a los textos continuos. Textos continuos como los textos argumentativos, narrativos, ¿sí?, o expositivos. Van a ser entonces muy diferentes a estos. Para analizar un texto discontinuo vamos a utilizar una estrategia de lectura no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que haya un orden. Muy bien, vamos a ver ahora los tipos de textos discontinuos. ¿De qué forma lo encontramos los textos discontinuos? 1. En forma de cuadros y gráficos. Ahí podemos apreciar en la imagen un gráfico de pastel, también un gráfico de barras que me están indicando el índice de incidencia de la pobreza. Siguiente forma de presentarse un texto discontinuo. También lo podemos obtener con las tablas, ¿sí? Estas tablas van a brindarme datos en filas y en columnas y me van a dar resultados precisos después de realizar cálculos. Siguiente tipo de texto discontinuo lo podemos encontrar también en diagramas, ¿sí?, así como vemos en la imagen. ¿Y para qué sirven estos diagramas? Lo podemos trabajar para poder analizar un texto expositivo instructivo, sea para el funcionamiento, por ejemplo, de un aparato doméstico, cosas así. Siguiente. También tenemos mapas, ¿sí? También encontramos los textos discontinuos en forma de mapas. ¿Y para qué utilizamos esto? Para poder ubicar lugares. Tenemos mapas de carretera, también podemos tener mapas temáticos. Siguiente forma de presentarse un texto discontinuo también serían los formularios, estos documentos, como podemos apreciar en la imagen, que se utilizan en las organizaciones y lo usan para recopilar datos. Bien, ahora sí vamos a la parte práctica. Vamos a analizar el primer texto discontinuo. Texto 1. ¿Qué es lo que vamos a analizar en estas tablas? Tengo dos tablas, ¿sí? ¿Y cuál es el tema de cada uno de ellos? En la tabla 1 me hacen una pregunta y dice: ¿usted se siente orgulloso o no de ser peruano? Ese es el tema central de la primera tabla. Hay 4 preguntas: sí se siente orgulloso, no se siente orgulloso, no sabe, no contesta. Si apreciamos y analizamos, ¿sí?, la alternativa que más índice o más porcentaje tiene es que los peruanos sí se sienten orgullosos, ¿sí? Estos porcentajes fluctúan desde 90,9, 90,8, perdón, hasta 95,1. ¿Qué me está dando a entender esto? Que la mayoría de peruanos sí se sienten orgullosos de ser o haber nacido en el Perú. En cambio, en no se siente orgulloso las cifras son bajas desde 4,0 hasta 7,0. En no sabe también las cifras son bajas desde 0,7 hasta 5,0. Y en no contesta de 0,2 a 1,0. ¿Sí? Estas preguntas se han realizado en el año 2003 hasta el año 2007. Los entrevistados han sido desde desde 434 hasta 629. Bien, entonces la conclusión de la primera tabla es que los peruanos sí se sienten orgullosos de haber nacido en el Perú. Siguiente tabla. La pregunta de la siguiente tabla dice: ¿usted cree que los peruanos dicen o no dicen la verdad? Vamos a ver. Se ha realizado a un total de 609 entrevistados en el 2005, 500 entrevistados en el 2006 y 516 entrevistados en el 2007. Se les ha realizado las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Dice la verdad? ¿No dice la verdad? ¿No sabe? ¿No contesta? Si apreciamos y analizamos en la tabla 2, vemos
que la pregunta de no dice la verdad ha tenido más índice de 73,1% hasta 76,5%, ¿correcto? Quiere decir que es el mayor índice, que nos está dando a entender que los peruanos no dicen la verdad, o sea, los peruanos mentimos. Siguiente, cuya cifra es más o menos elevada, es si dicen la verdad, pero es de 15,0 hasta 19,3%. Ahora sí, vamos a las preguntas. Después de haber analizado las tablas 1 y 2, vamos a las preguntas. Recordemos, ¿cuál era el tema central de la tabla 1? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de que los peruanos si se sentían o no se sentían orgullosos? ¿Se acuerdan que la mayor cifra era de que los peruanos sí nos sentíamos orgullosos de haber nacido en el Perú? Entonces, la respuesta sería la letra o la alternativa C. El tema central de la tabla 1 es el orgullo de ser peruano. Ahora, ¿cuál es la idea principal de la tabla 2? Recuerden que la tabla 2 me hablaba de que si el peruano era o no mentiroso, o sea, si mentía o no, si era falaz o veraz, y que mayormente el porcentaje que más alto era que los peruanos no decían la verdad. Ese era el tema, pero ¿cuál sería nuestra idea principal? A, ¿los peruanos suelen decir la verdad en todo momento? No, falso. B, ¿los peruanos no suelen decir la verdad en su totalidad? Por supuesto, no decían la verdad, pero no era un 100%. ¿Se acuerdan que era algo de 70 y tantos %? ¿Los peruanos no mienten? Alternativa C, falso, los peruanos sí mienten. D, ¿los peruanos suelen mentir en no pocas ocasiones? O sea, quiere decir que en muchas ocasiones. Podría ser. Los peruanos no son mentirosos, sería falso, porque en las cifras estadísticas decía que sí eran mentirosos y más del 50%. Entonces, ¿cuál sería la idea principal de la tabla 2? Sería los peruanos suelen mentir y no en pocas ocasiones, sino en muchas ocasiones, ¿no? Por eso es que en la cifra de las tablas sale más de 50%, casi 70 y tantos %. Muy bien, siguiente pregunta, 3. ¿Cuál sería una idea secundaria en la tabla 1? Que sea una idea menos importante en la tabla 1. Recuerden que en la tabla 1 se hablaba de que si el ciudadano peruano se sentía o no orgulloso de haber nacido en el Perú. Entonces, la idea secundaria. A, ¿existe una incertidumbre del orgullo de ser peruano desde el año 2003 al 2005? No hay ninguna incertidumbre, ¿sí? Hay certeza, hay seguridad. B, ¿pocas personas aborrecen el Perú? Pocas personas, no se trata de aborrecer, sino de sentirse o no orgulloso del Perú, sería incorrecto. C, ¿más de la mitad de personas se sienten orgullosos de haber nacido en este país? Sí, esa podría ser la respuesta. Recuerden que en las cifras salía de un 90-95% que los peruanos se sentían orgullosos de haber nacido en el Perú. D, ¿muchas personas tienen orgullo de ser peruanos y son felices? Hasta peruanos podría ser, pero felices ya no es el tema de la tabla 1. E, ¿existen personas que no se sienten orgullosos de ser peruanos? Es cierto, pero era en poco porcentaje. Y por ahí no va mi idea central, ni mi idea principal, ni mi idea secundaria, ¿sí? Entonces la respuesta sería la única, la letra C. Más de la mitad de personas se sienten orgullosos de haber nacido en el país. Recuerdan que la cifra de mayor índice, ¿sí? De 90-95% según la tabla. Última pregunta, ¿cuál sería el mejor título para la tabla 2? Recuerden que la tabla 2 me arrojó el resultado final de que los peruanos mentían mucho. ¿Cuál sería entonces el mejor título? A, los peruanos y la falta de sinceridad, podría ser. B, la mentira de los peruanos. C, los peruanos son pocos leales, de la lealtad. D, peruanos engañados. E, el Perú y la mentira. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Serían los peruanos y la falta de sinceridad. Recuerden que la mayoría de ellos, más del 50%, no dicen la verdad. Bien, nos vamos ahora al texto 2. Vamos a hablar del climograma y lo vamos a expresar en tablas estadísticas, ¿sí? De cifras, porcentajes, y también vamos a trabajar con un gráfico de barras. Muy bien, ¿qué es un climograma? Es un gráfico donde se representan los valores de la temperatura media mensual mediante la línea negra. Si apreciamos en el lado derecho, la temperatura media mensual va a estar dada por las líneas negras, ¿sí? Y también vamos a analizar las precipitaciones mensuales que están dadas por los gráficos de barra de color celeste. Ahora, ¿de qué lugar vamos a analizar
la temperatura media mensual y la precipitación mensual. Va a ser de una ciudad española que se llama Gijón, como está en la tabla. Gijón entonces es una ciudad de España que se encuentra en el hemisferio norte. Mucho tiene que ver si se encuentra en el hemisferio norte o sur, porque de acuerdo a eso también vamos a determinar los meses de verano y los meses de invierno, que obvio no es igual que en el Perú, que es hemisferio sur. Muy bien. ¿Qué apreciamos en la tabla? Tenemos que analizar primero. Apreciamos las precipitaciones y también las temperaturas desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. ¿Y qué podemos evaluar? ¿Qué podemos analizar ahí? Por ejemplo, las temperaturas en la ciudad de Gijón, la menor temperatura es de 8,9 grados centígrados, 8,9 grados centígrados, que se da en el mes de enero. ¿Y cuáles son los meses de temperaturas más bajas? Sería enero, febrero y diciembre, ¿correcto? Muy bien. Y justo son los meses de invierno. Aquí en el Perú es muy diferente, pero en la ciudad de Gijón, en España, diciembre, enero y febrero son meses de invierno y las temperaturas son frías, las más bajas. ¿Qué podemos apreciar en las precipitaciones? Que la menor precipitación en la ciudad española de Gijón es de 45 milímetros y la mayor es de 120 milímetros. Al año, la precipitación anual entonces de la ciudad de Gijón es de 969 y la temperatura es de 13,8 grados centígrados. Bien, pasamos ahora sí a las preguntas. ¿Qué es lo que puedo analizar con un climograma? Con un climograma entonces puedo analizar la temperatura media anual. Según la tabla es de 13,8 grados centígrados, es anual de los 12 meses. ¿Qué más podemos analizar con un climograma? Según la tabla y el gráfico de barras, la amplitud térmica, el AT. ¿Cómo hallamos la amplitud térmica? Ahí está resaltado de negro. Vamos a restar la temperatura más alta, más calurosa de la ciudad de Gijón y la vamos a restar con la temperatura más fría. ¿Sí? Según la tabla, me decía que la temperatura más alta en la ciudad de Gijón era de 19,7 grados centígrados y la restamos con la temperatura más baja. Según la tabla era 8,9 grados centígrados. Si la restamos obtenemos el resultado de 10,8 grados centígrados, entonces sería la amplitud térmica de la ciudad de Gijón. ¿Qué más podemos analizar con este climograma? También podemos analizar la temperatura de verano. Ojo, la ciudad de Gijón dijimos que estaba en el hemisferio norte, muy diferente al Perú. ¿Qué tipos de temperaturas encontramos en la ciudad española de Gijón? Hay veranos calurosos que van a ser igual a 22 grados centígrados o mayor a 22 grados centígrados. También encontramos veranos frescos que van a ser menor a 22 grados centígrados. ¿Sí? Y en los datos de la tabla me dice que la ciudad de Gijón, ¿sí?, tiene una temperatura de verano de menor a 22 grados centígrados, por lo tanto sería un verano fresco. Hay veranos frescos en la ciudad de Gijón. ¿Qué más podemos analizar? Temperatura de invierno, ¿sí? ¿Y qué tipos de inviernos hay en España? Inviernos suaves, que son, ¿sí?, que no bajan de 10 grados centígrados, o sea, mayor a 10 grados centígrados. También hay temperaturas moderadas, que son de 6 a 10 grados centígrados. También hay temperaturas frías, pero ya son bajo cero, ¿no? Sería menos 3 grados centígrados y menos 6 grados centígrados, ¿sí? Muy bien, en Gijón entonces los inviernos, ¿cómo serían? ¿Cuál sería la respuesta? Serían moderados, porque su temperatura fluctúan desde 8,9 grados centígrados hasta 9,9 grados centígrados. Entonces estaríamos encontrando dentro de la temperatura moderada, según los datos. También es necesario aclarar, como lo dijimos en un inicio, que Gijón es una ciudad que se encuentra en el hemisferio norte y los meses de invierno se van a iniciar en diciembre, 21 de diciembre hasta enero y febrero. De acuerdo a esos datos hemos llegado a la conclusión, entonces, según los datos de la tabla, que la temperatura de invierno en Gijón es moderada. Y finalmente también podemos hallar la precipitación anual total. ¿Sí? Según la tabla decía que la precipitación anual era de 969 mililitros, por lo que se considera abundante. Y cuando una precipitación
es abundante cuando se encuentra entre las cifras de 800 mililitros hasta 1000 mililitros. Entonces estaríamos hablando de que Gijón tiene un clima atlántico de 969 mililitros. Muy bien, continuamos. Ahora sí, se te va a dejar una infografía, una tareita para ti en el Ahora Tú, y vas a analizar todo referente a la radiación de los UV o de los rayos ultravioletas en el Perú, ¿sí? Vas a analizar qué departamentos tienen mayor radiación, ¿sí? Y también vas a analizar qué es lo que provoca esta radiación en la piel de las personas. De acuerdo a esos datos que vas a analizar en la infografía, vas a responder las siguientes preguntas, ¿sí? Preguntas de comprensión, también de inferencia o deducción, porque recuerda que se puede deducir con los datos que tú encuentras en la infografía o en tu texto que se te va a presentar. También 2 preguntas de investigación. Muy bien, alumno, tú puedes.